Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Cristian Dextre y hoy en Prisma Empresarial vamos a tocar un tema muy interesante respecto a la información financiera, respecto al marco conceptual para la información financiera. Y el tema de hoy es sobre materialidad o importancia relativa. Un tema bastante interesante en realidad porque en los últimos tiempos hemos escuchado muchísimo de la palabra materialidad, ¿no? Tanto en el ámbito contable como en el ámbito tributario, ¿no? Hemos escuchado mucho el tema de materialidad, pero en temas financieros, en el tema contable, ¿a qué se refiere con materialidad? En el marco conceptual para la información financiera, vamos a explicar exactamente a qué se refiere la materialidad. Me dice en este párrafo que la materialidad es, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, ok, su omisión o expresión, lo vamos a resaltar aquí, vamos a poner en negrito, su omisión o expresión inadecuada podría razonablemente esperarse que influya sobre las decisiones que los principales usuarios de los informes financieros con propósito general adoptan a partir de sus informes, que proporcionan información financiera de manera específica sobre una entidad. Es muy importante este primer párrafo, esta parte que es muy interesante porque cuando habla de materialidad, es aquella omisión o expresión, es decir, que haya omitido registrar o reconocer algo o haya expresado de manera errada una información y que esta, a partir de esa omisión o expresión, refleje o influya, mejor dicho, influya en las decisiones de de los usuarios de los estados financieros, ¿sí? Sobre esa información tomen decisiones y que, claro, partiendo de una omisión o una mala expresión, se toman decisiones totalmente erradas, ¿no? A eso se refiere con el tema de materialidad. Y me dice también que, en otras palabras, materialidad o con importancia relativa es un aspecto de la relevancia específica de una entidad, basado en la naturaleza o magnitud, ¿no? Es decir, dependiendo de la información que estamos, que genera una omisión o una mala expresión, o ambas de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo normativo, en este caso, no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad o importancia relativa, ni predeterminar qué podría ser material o tener importancia relativa en una situación particular. Este último párrafo también es muy interesante porque a veces nos preguntan, nos consultan, me preguntan, me dicen, Cristian, ¿cuál es el importe material, ¿no? Para poder reconocer un costo o para poder reconocer los gastos, ¿no? Muy difícil poder responderte eso porque no existe un umbral específico o cuantitativo que te diga, ¿sabes qué? A partir de 1.000 soles, reconócelo como gasto o a partir de 1.000 soles, reconócelo como costo, ¿no? O simplemente, si pasas este umbral, debes reconocerlo como ingreso. No hay, digámosle, un monto específico, porque va a depender mucho del criterio profesional para determinar qué es material y qué es genera importancia relativa, ¿no? Para poder sobre esa información eh, mostrar los estados financieros. Ahora, les voy a dar un ejemplo bien chiquito acerca de lo que es materialidad. En realidad hay mucha más información sobre las NIF. Y la que vamos a tocar hoy día, el día de hoy, es sobre la NIC 2 inventarios. ¿Sí? La NIC 2 inventarios, y sobre su párrafo hay un párrafo muy interesante que es el párrafo 10 de la NIC 2, cuando me habla de costo de adquisición. Cuando me habla de costo de adquisición en el párrafo 10 de la NIC 2, me dice, el costo de adquisición de un inventario va a comprender el precio de la compra, ¿sí? Precio de la compra, los aranceles de importación, en el caso que yo importe algún bien, ¿verdad? Y otros impuestos, ¿no? ¿Ok? Que no sean recuperables, digámoslo así, ¿no? Otros impuestos que no sean recuperables. Esto está clarísimo, ¿no? Muy bien. Pero adicionalmente también te dice transporte, manejo, ¿sí? Y otros costos directamente atribuibles. Esta parte también a mostrar aquí. Otros costos directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería, materiales o servicios, ¿no?
Ok, esta partecita es muy interesante porque cuando habla de costo de adquisición del ANIC 2, en el párrafo 10 me dice sobre precio de compra, aranceles de importación y otros costos directamente atribuibles. ¿A qué se refieren otros costos? Que son directamente, en este caso, influyan en la adquisición del bien, que pueden ser varios elementos, eh, varias transacciones que podrían originar estos otros costos. Vamos a poner un ejemplo, que una empresa adquiere una mercadería, ¿no? Entonces el costo de la mercadería, vamos a ponerlo aquí, por aquí un momento, por favor. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. Costo de la mercadería o costo o el precio de compra de la mercadería, precio de compra. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda a qué se refiere con importancia o relevancia o importancia relativa. Precio de compra. Vamos a ponerle precio de compra 100.000 soles. ¿Ok? Le vamos a poner 100.000 soles. Y aparecen otros costos, que son otros costos directamente atribuibles. Y le vamos a ponerle 50.000. Bien. Según el párrafo 10 del ANIC 2, me dice que los otros costos que son directamente atribuibles deberían formar parte del costo de adquisición de la mercadería. Entonces, por lo tanto, el costo de la mercadería, ¿sí? El costo de la mercadería debería ser los 150.000 soles, ¿correcto? Y sobre esa información, pues, se, eh, digamos, se registra en los libros y se presenta y se informa en los estados financieros. Imagínate que esta mercadería, en un año específico, se venda, ¿no? Venta de la mercadería. ¿A cuánto lo vendemos? Vamos a ponerle que lo vamos a vender, en este caso, en 200.000 soles, ¿sí? 200.000 soles, ¿de acuerdo? Vende la mercadería, ¿sí? Vende todo ese lote de mercadería y lo vende en 200.000 soles. Vamos a poner el escenario uno y el escenario 2. ¿A qué se refiere con el escenario 1 y el escenario 2? Escenario uno, en las cuales aplico la NIC 2, que me dice el párrafo 10, ¿sí? El párrafo 10 me dice, el párrafo 10 me dice que el costo de la adquisición, ¿verdad? Incluye el precio de compra, los aranceles y los otros costos directamente atribuibles al bien. Entonces, vamos a poner el escenario uno en las cuales vendemos la mercadería y lo vamos a vender en este caso en 200.000 soles, ¿sí? Escenario uno y escenario 2. Los dos escenarios son los mismos, ¿ah? Venta 200.000, ¿sí? Ok, de los cuales, de estos 200.000 que estamos vendiendo solamente el 50%, ¿ok? Vendemos solamente el 50% de la mercadería en 200.000. Si aplicamos el escenario uno, en este caso, aplicando, vamos a poner, aplica la NIC 2, ¿sí? En ese caso, el costo de la venta, ¿cuál sería? Si estamos aplicando el 50%, solamente, que es decir, el 50% vendemos la mercadería, estaremos aplicando que el costo de venta sería el 50% de los 150.000, ¿no? Por lo tanto, el costo de venta sería 75.000, ¿correcto? Muy bien. Este sería en este caso mi margen bruto o utilidad bruta, ¿sí? Listo. Ahora, con el escenario 2, en las cuales no aplico NIC 2. ¿Qué quiere decir no aplico NIC 2? Quiere decir que simplemente hago caso omiso de que este otro costo o interpreto mal o expreso mal, ¿sí? Lo que te dice aquí, o una mala expresión, ¿sí? O alguna omisión, en las cuales expreso de que estos otros costos que aparecen en 50.000, para mi criterio, o la mala expresión que yo digo, no forma parte del costo y debería ser gasto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esos 50.000 no los considero dentro del costo de la mercadería. Por lo tanto, para mí, mi expresión, estoy indicando que el precio de la mercadería o el costo de la mercadería es 100.000, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería mi costo de venta en las cuales no aplico de esta manera, con el error, ¿no? Con una mala expresión, en las cuales probablemente no estoy aplicando la NIC 2 o estoy entendiendo mal la NIC 2, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el costo de venta? Sería el 50% de estos 100.000, ¿sí? Quiere decir que mi costo de venta es 50.000.
y mi margen bruto es 150. Ahí está, 150.000. ¿Ok? Y para hacerlo más interesante, aplicamos en este caso los 50.000 como gasto en el estado de estado de resultados, ¿no? Y lo aplicamos como gasto, ¿sí? Acá, imagina que no, acá no hay gasto, vamos a poner aquí, ¿no? Gasto cero, ¿sí? Es el mismo escenario, partimos del mismo escenario. Por lo tanto, ¿cuál es el margen aquí? ¿Cuál es la utilidad antes de impuestos? Utilidad antes de impuestos. ¿Cuánto es? 100.000, ¿cierto? En las cuales estamos aplicando el gasto total 50.000 aquí con el error. ¿Y qué pasa con aplicando la NIC 2 de manera correcta o expresando de manera correcta? ¿Cuál es mi margen? 125, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta cuál es el margen de la utilidad sobre la venta, tenemos en este caso un margen de 62.5, aplicando de manera correcta, expresando bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando aplico mal? Mi margen disminuye sobre un 50%. Esta, esta información podría influir en las decisiones de los usuarios de estados financieros. Sí. Si vemos que esta mala expresión vaya a influir en la toma de decisiones, que puede ser muy relevante, entonces estamos frente a un error material o a un error de expresión. Por lo tanto, tenemos que corregir los errores. De ahí ya tenemos que entrar a otro escenario que es aplicando la NIC 8. Pero lo que se entiende en este caso, para efectos de la materialidad, es que si esta omisión o mala expresión o una expresión inadecuada, como te dice el marco conceptual, pueda esperarse, ¿sí? Puede esperarse que influya sobre las decisiones. Si eso es así, entonces estamos frente a un error, ¿sí? A un error material, a un error de una mala expresión, una expresión inadecuada. Y pues tenemos que corregir esos errores aplicando lo que nos indica en la NIC 8, ¿no? Bien, y este es uno de los ejemplos, uno de los tantos ejemplos que podríamos entender con respecto a los errores o las malas expresiones. ¿De acuerdo? Y entonces, espero que esta información sobre el error o materialidad les sirva como punto de partida para entender justamente lo que se refiere con omisiones o malas expresiones o expresiones inadecuadas de la información, que éstas pueden influir de manera razonable en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. ¿Y quiénes son los usuarios? Pues los gerentes, los inversionistas, los dueños de negocios, los bancos, etcétera, ¿no? Bien, espero que haya sido de bastante ayuda en esta parte y solamente lo que te pido es que me acompañes con tu like en el video, compartas este video también con tus demás colegas y también lo más importante, que te suscribas al canal y actives la campanita para cualquier notificación en los próximos videos que estaré subiendo próximamente. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.